Sí. Buenos días a todos y a todas, aquí conectándonos a mesas de diálogo organizados por el INEGI, el Colegio de México, durante los meses de septiembre y octubre, sobre una serie de transformaciones para la sostenibilidad. En esta serie están organizadas 7 mesas de diálogo. Hoy es la mesa 6. Las mesas se pueden consultar ya en sus grabaciones en el sitio de los seminarios con esta serie en la página de INEGI. Luego se va a subir al chat este link. También algunas ponencias, las que los ponentes dan visto bueno, se suben al mismo sitio de internet que pueden consultarse también. Esta ya es, como comenté, es la mesa 6. Vamos a hablar sobre transformaciones desde la sociedad hacia sustentabilidad. Entonces, aquí tenemos 3 ponentes con nosotros. Hilda Hesselbach, ella representa The Nature Conservancy, Jorge Treviño de COSE, Lucía Madrid de Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable, Sostenible, y posiblemente se conecta un cuarto ponente, Juan Isaac Gámez de Tomato Valley, pero vamos a ver si se logra resolver algunos problemas técnicos en este sentido. Entonces, primero quisiera, agradecer a los ponentes y a todos los que se vayan conectando por compartir con nosotros esta mañana y también al inicio de la mesa un poco poner las reglas, ¿no? En este sentido tenemos chat. En su derecha inferior pueden ubicar esta pantallita que dice chat. Por favor, los que tengan preguntas para todos los ponentes, pueden elegir la opción que dice todos, las preguntas para todos. Entonces, en este sentido, podemos ver todas estas preguntas y poder contestarlas en segunda ronda de preguntas. Entonces, primero, vamos a ver las presentaciones de nuestros invitados. Después vamos a ver un intercambio de primeras como opiniones. Luego va a haber primera ronda de preguntas de mi parte en ese sentido. Y luego vamos a abrir el turno para las preguntas de todo el público asistente, que por esto justamente les estamos invitando de proporcionarlos en el chat. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar justamente esta mesa con las presentaciones en este orden, como les había comentado. Y antes de cada presentación voy a hablar un poco de forma muy sintética sobre el currículum de cada uno de nuestros ponentes. En este caso, bióloga Hilda Hesselbach, bióloga por la UAM, antes de unirse a The Nature Conservancy, ocupó diferentes posiciones en los sectores público, académico y privado, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento científico, la gestión de los recursos naturales y el bienestar. Fue subsecretaria de Ecología del Estado de Aguascalientes, implementando instrumentos de política pública ambiental, y coordinó también la maestría de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de este estado. En el Departamento del Distrito Federal o en la Ciudad de México, coordinó los estudios y la implementación de políticas de protección del suelo de conservación, área estratégica para provisión de agua y otros servicios ecosistémicos para la ciudad. Ha sido consultora de Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Corredor Biológico Mesoamericano, la Comisión Nacional del Agua, el Banco Mundial, gobiernos estatales, entre otros. Entonces, por favor, Hilda, si nos compartes tu experiencia. Muchas gracias, María, y muchas gracias por la invitación y gracias por organizar estas mesas de diálogo que abordan temas importantísimos de la mayor relevancia para el país y para el mundo, diría yo. Así es que felicidades por la iniciativa y muchas gracias. Ustedes me dicen si ya pueden ver la presentación. Ok. Es correcto. Gracias. Bueno, yo les voy a platicar de un caso concreto de un mecanismo, que son los fondos de agua,
que ayudan para sumar actores, voluntades, recursos, conocimientos para lograr transformaciones para la sostenibilidad, particularmente para el caso de la seguridad hídrica. No voy a hablar mucho del agua porque sé que en otras mesas han abordado ya el tema con muchos detalles y con mucha información sobre el tema del agua en México. Simplemente quiero resaltar la importancia del tema como uno de los grandes retos a nivel global. En las categorías de riesgos globales, el agua y las crisis del agua están catalogadas como dentro de las mayores crisis, tanto por probabilidad de ocurrencia como por el impacto que las crisis de agua generan en el mundo. Y bueno, estas crisis de agua se relacionan también con otro tipo de crisis. Pueden ver aquí las líneas que están marcadas con una línea más gruesa. Son las que se han identificado a nivel global como las que tienen mayor relación entre sí. Entonces, bueno, vemos que las crisis de agua se relacionan con crisis o problemas de desastres naturales, con pérdida de biodiversidad, con un tema de producción de alimentos, cambio climático, etc. Pero el tema del agua no solamente está relacionado con las crisis, está también relacionado con la manera en cómo afrontamos el uso de los recursos naturales y con las soluciones. Entonces, quiero resaltar el tema de la participación del sector empresarial porque si vemos la participación de diferentes sectores en este tema, pues podríamos pensar que ha sido uno de los más rezagados y de hecho es uno de los más rezagados en atender temas de agua, pero podría decir que desde hace algunos años se ha dado una serie de activismo corporativo que está avanzando poco a poco y que es bastante alentador para eh, involucrar al sector privado en las soluciones relacionadas con los problemas de agua. Estos son datos que provienen de un análisis de muchas empresas a nivel global, de grandes empresas que han ido incorporando, si bien todavía falta mucho camino que andar, temas de agua en sus políticas corporativas, ¿no? Entonces, todavía es poco el nivel de estas empresas grandes, el menos del 30% que tienen objetivos de agua como parte de sus políticas, pero ha ido creciendo en los últimos años. Alrededor del 59% las empresas monitorean regularmente el agua, sobre todo el agua que usan al interior de sus procesos, al interior de sus plantas para la producción de productos finales. Alrededor del 40% de estas grandes empresas integran el agua en algún mecanismo de gobernanza asociado con otros actores de la sociedad fuera del sector empresarial. Y está creciendo también el número de empresas que realizan evaluaciones integrales de riesgos que incluyen el tema del agua. Lo que ha sucedido también es que ha habido un aumento muy importante en los últimos años de las empresas que informan que utilizan cada vez más agua y el 75% de ellas reportan un impacto de riesgos sustantivos relacionados con el agua. Entonces ha habido dos fenómenos aquí. Por un lado, se han dado cuenta, sobre todo las empresas que son grandes consumidoras de agua, que conservar las fuentes de agua es una necesidad porque es un riesgo de negocios. Y por otro lado, está creciendo también la responsabilidad social en torno al agua. Entonces, esto nada más como marco de referencia, porque tiene que ver con el ejemplo que les voy a comentar más adelante de cómo el sector se puede involucrar en las transformaciones y en las soluciones relacionadas con el agua. Y bueno, el tema de la protección de las fuentes de agua y la seguridad hídrica, como comentaba antes, es también relacionado con las soluciones. La protección de las cuencas y los paisajes funcionales, que son una condición sine qua non para tener seguridad hídrica, entendida como el abastecimiento o la disponibilidad suficiente en cantidad y calidad para las personas, para la producción económica y para la protección de las personas ante desastres o fenómenos climáticos extremos, sobre todo meteorológicos, que se están intensificando por
por el cambio climático, tiene que ver justamente con la adaptación, con la conservación de la biodiversidad, con la producción pesquera y el mantenimiento de ecosistemas en la interfase costera marina, con tener suelos saludables que están relacionados también con la posibilidad de producción de alimentos y la agricultura sostenible. Por eso remarcamos siempre la importancia de trabajar en la protección de cuencas y tener ecosistemas funcionales. Una de las formas en las que hemos trabajado en TNC es la estrategia de los fondos de agua. Además, un poco como comercial, bueno, TNC es una organización global, es una de las organizaciones de conservación más grandes del mundo. Nuestra misión es conservar las tierras y aguas de las que depende la vida, y dentro del programa de agua dulce, o en México sería de aguas continentales, pues una de las estrategias que ha funcionado ha sido la estrategia de fondos de agua. Los fondos de agua son, al final del día, son organizaciones independientes que contribuyen a la seguridad hídrica a través de varios esquemas o a través de varias líneas de trabajo. Una es la línea financiera, es asegurarse que existen recursos suficientes para mantener proyectos de conservación a largo plazo, articulando a diferentes actores de la sociedad, ¿no? Públicos, privados, a la academia, que ha sido muy importante, porque una de las características de los fondos de agua es que provee soluciones científicas basadas en la naturaleza y están encaminadas al manejo sostenible de cuencas y paisajes. El esquema es muy similar al que todos conocemos como el pago por servicios ambientales, en donde los usuarios de agua cuenca abajo invierten para la protección de las funciones hidrológicas y de otros servicios ambientales cuenca arriba, y de esta manera se mantiene un pool de estos servicios que resulta benéfico para todos, ¿no? Tanto para los habitantes, que son los proveedores de servicios cuenca arriba, como para los usuarios cuenca abajo. Este es el esquema, digamos, genérico. Por supuesto, se ha tenido que ir adaptando a diferentes condiciones, porque el esquema de fondos de agua nació en países que dependen directamente de aguas superficiales, y en el caso de México estamos trabajando en zonas que dependen de manera importante para el abastecimiento de aguas subterráneas. Entonces, el concepto ha ido cambiando, no solamente para hablar cuenca arriba y cuenca abajo, sino para incluir también otros ecosistemas, inclusive zonas agrícolas que son importantes para el desempeño hidrológico. Y esto supone también un reto de corte técnico y científico, porque, bueno, los ríos los podemos ver, los podemos medir, los podemos monitorear, y el caso de las aguas subterráneas es un poco más complejo, pero estamos empezando a adentrarnos con el uso de nuevas técnicas de evaluación de los recursos de agua subterránea y formas de monitorear el impacto de las actividades de conservación y de las soluciones basadas en la naturaleza. Y les voy a platicar, bueno, en América Latina, hasta hoy este esquema se ha reproducido muy rápidamente en los últimos años. Ahorita hay 31 fondos de factibilidad y de diseño, pero lo interesante del esquema es la participación. 30,000 familias están directamente trabajando en acciones de conservación. Más de 200 millones invertidos en estas acciones. Lo interesante del modelo también es que puede ajustarse a diferentes condiciones en diferentes países, en diferentes culturas, con diferentes normas, con diferentes leyes, y entonces es un instrumento, digamos, adaptable. Uno de los principios básicos tanto de cómo vemos nosotros el tema de seguridad hídrica como de los propios fondos de agua es que la seguridad hídrica depende de la integridad ecológica. Si no tenemos integridad ecológica, no podemos mantener la fuente sostenible de agua para todas las actividades y tampoco tener ecosistemas resilientes al cambio climático.
Voy a platicar el caso, a manera de ejemplo, del Fondo de Agua de Monterrey. Monterrey vive una situación muy particular, es una ciudad, como saben, muy pujante, grande, con una zona metropolitana de poco más de 4 millones de personas. Está creciendo, sigue creciendo muy rápidamente. Se espera que para el 2030 la población llegue a 5 millones y las tendencias siguen como van. Es la tercera economía de México y es una zona proclive a sufrir problemas derivados de inundaciones y sequías por su ubicación geográfica y porque la ciudad ha sido construida en ambos lados de la cuenca del río Santa Catarina, que es por donde baja el agua cuando hay eventos de lluvia extrema. Y un ejemplo de esto pues, fue el huracán Alex en el 2010, que causó pérdidas por alrededor de 900 millones de dólares, a lo que siguió un periodo de sequía muy severo, que también causó daños muy importantes en la actividad primaria y en la infraestructura de la ciudad. Y bueno, estos eventos no son aislados, hay una historia larga de inundaciones y de sequías combinadas a lo largo de muchos años y las proyecciones y los escenarios de cambio climático indican pues, que esta situación no va a parar, sino que se va a intensificar. Por lo tanto, mantener en buen estado los ecosistemas en la parte alta de la cuenca del río Santa Catarina, pues es vital para evitar estos impactos. Nada más como ejemplo, ahí el puntito rojo es más o menos la ubicación de Monterrey y este es el huracán Alex, para que vean el tamaño, la proporción del huracán, pues esta es la luna, que fue un evento realmente muy impactante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabaja el Fondo de Agua para atender estas situaciones? Primero, bueno, preocupados y atendiendo el hecho de que la ciudad está creciendo también y está creciendo sobre la planicie de inundación del propio río. Esta es la huella urbana de Monterrey en la década de los 90 y esta es la huella urbana de la ciudad de Monterrey en el 2016. Ha tenido un cambio y un crecimiento muy importante que continúa en estos días. Alrededor del 60% del agua que se consume en la ciudad baja, se recarga, escurre y se recarga justamente de las partes altas de la sierra, de las sierras que rodean a la ciudad y esa fue una de las razones por las que se formó el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, que agrupa a más de 60 socios de muchos sectores y todos comparten una visión. Entonces, desde el punto de vista de la operación y de la ciencia que hay detrás de este fondo, nosotros como TNC participamos y como parte del Fondo de Agua en la elaboración del plan de manejo de esta zona, que es la que se ha denominado como el área de máximo impacto en términos de agua para la ciudad y que es el área de máximo impacto que ha adoptado el propio Fondo de Agua como su área geográfica crítica de atención. Para generar un portafolio de intervenciones basado en ciencia, pues nos planteamos una serie de preguntas como cuál era la capacidad del paisaje para controlar la escorrentía y mantener el agua en la parte alta de la cuenca y entender cómo las condiciones de conservación o degradación afectan y cambian la dinámica hidrológica. Con esto pudimos identificar cuáles son los hitos prioritarios para las intervenciones de conservación que tengan un mayor impacto en términos de escorrentía y de mantenimiento de suelos y también en términos de retorno a la inversión. Esto es importante porque cuando juntamos actores de diferentes sectores, lo primero que preguntan es, bueno, yo voy a invertir tanto dinero y esto, ¿en cuántos metros cúbicos de agua retenida en los ecosistemas se convierte? Y a veces esta no es una pregunta fácil de responder, pero tenemos que dar algunas evidencias justamente para lograr mayores inversiones y mayor participación. Y un tema que es fundamental en todo esto es saber si lo que planeamos desde la ciencia y lo que planeamos desde las modelaciones y desde el escritorio es factible socialmente. Los terrenos siempre pertenecen a alguien
y es un tema que no se puede dejar de lado. Entonces, los fondos de agua han trabajado también en temas de gobernanza para tomar decisiones colaborativas. Este es un ejemplo del tipo de herramientas que utilizamos para hacer ese portafolio de intervenciones. Esta es la misma zona, del mismo caso de Monterrey. Usamos estas y otras herramientas como modelaciones hidrológicas para conocer la iluminación de avenidas, los periodos de retorno, hacer simulaciones hidrológicas, conocer las áreas de conexión vertical y horizontal de los ríos a través del sistema de área activa de ríos, etc. Aquí les dejo una liga a un story map por si alguien quiere después echarle un ojo y ver con más detalle cómo funciona la región y cómo funcionan estas intervenciones. Cuando se compartan estas presentaciones, ahí podrán ver como una historia gráfica de qué es lo que sucede en esta zona y de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, estos son algunos de los resultados importantes. En esta zona se calculó el descubrimiento promedio actual y se modelaron diferentes escenarios para saber qué pasa si cambian las condiciones hacia un escenario de conservación o qué pasa si la zona se degrada, ¿no? Y entonces con esto podemos obtener el valor de las soluciones basadas en la naturaleza, que en este año significan una escorrentía evitada de un poco más de 579 metros cúbicos por hectárea por año y también una reducción importante de la erosión, ¿no? Tener suelos en su lugar es importante porque es un tema que está muy relacionado también con la dinámica de las escorrentías y por lo tanto relacionado con el impacto y la disminución del impacto potencial de las inundaciones hacia el Bajo y hacia la ciudad de Monterrey. Como les comentaba, en este portafolio de intervenciones, pues es posible identificar los sitios prioritarios para la conservación para atender diferentes objetivos, como la captación local del agua y la recarga potencial en aquellos sitios que tienen condiciones de recarga y para disminuir y regular las avenidas de agua. Puedo decirles que si bien nuestro enfoque es de conservación y damos un gran valor a las soluciones basadas en la naturaleza, no siempre son suficientes para lograr los objetivos que queremos. El caso de Monterrey es típico. O sea, quienes conozcan la zona saben que hay una presa rompepicos. Si no hubiera estado esta presa rompepicos cuando sucedió el huracán Alex, los impactos hubieran sido realmente devastadores. Entonces, en las modelaciones que hicimos, incluimos también diferentes escenarios de combinación de infraestructura gris y verde, porque la conservación tiene un papel importante, pero en este caso sabemos que no es suficiente e incluso recomendamos la construcción de otra presa rompepicos. Y bueno, esto me gusta siempre comentarlo justamente por la parte social que comentaba. Esta es una evidencia de un testimonio de una de las personas de las comunidades con las que hemos estado trabajando desde hace algunos años en esta zona de máximo impacto. Y bueno, ellos reconocen que han sido efectivas y que han sido buenas, han logrado incorporar a sus familias y a la comunidad en una red de trabajo asociado a los temas de conservación y que sus paisajes están en mejores condiciones. A manera de recapitulación final y a partir de estos ejemplos, voy a terminar muy rápido para dar más tiempo a la discusión en las preguntas, quisiera resaltar algunas reflexiones que salen de esta experiencia. Y no solamente de esta experiencia, y aquí me va a permitir comentar que después de muchos años de estar metida en estos temas de conservación y de sostenibilidad, he visto un cambio positivo muy importante, primero en la transversalidad y en la interdisciplinariedad. Quienes venimos de las ciencias biológicas, en un principio, hace muchos años, pensábamos que todos los temas relacionados con la sostenibilidad
eran prácticamente de nuestra propiedad intelectual y conceptual, y esto afortunadamente ha ido cambiando. Hoy sabemos que necesitamos de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de las disciplinas económicas para entender la sostenibilidad y dar soluciones para lograr cambios transformacionales. Y no solamente en términos conceptuales, sino también en términos prácticos. Por lo tanto, debo de resaltar el valor de las alianzas entre diferentes sectores y entre diferentes grupos para lograr estos cambios que queremos. Otro punto que esta experiencia también nos ha dado es que es importante dar evidencias prácticas, evidencias que den resultados y poderlos documentar también con datos, ¿no? Tener estudios de caso, tener casos de negocios, inclusive que permitan mostrar por qué la conservación es importante y nos brinda beneficios, ¿no? Pero necesitamos tener casos prácticos. Y por supuesto resaltar el valor de la ciencia como eje central para tomar decisiones informadas y buenas decisiones. Y esto nos lleva también a tener un cambio de las prácticas relacionadas con el poder sobre el uso de los recursos naturales. Nosotros que trabajamos mucho, por ejemplo, con el sector privado, hemos visto que pues en muchos casos no hay un gran conocimiento de lo que sucede en el campo, de lo que sucede con las personas, de lo que sucede con los dueños de los terrenos. Y a través de esta herramienta, les platico de los fondos de agua, hemos logrado ser como un puente entre estos diferentes actores y entender que los recursos en realidad no le pertenecen a un solo sector, sino de los recursos y los beneficios de su conservación, nos pertenecen o más bien nos interesan a todos, ¿no? Y por supuesto el valor también de la cooperación internacional. Hay muchos ejemplos en otros temas que han sido muy exitosos y que tenemos que tomarlos o que podemos tomarlos como ejemplo para lograr los cambios transformacionales que necesitamos hacia la sustentabilidad. Bueno, pues aquí con esto termino yo para dar espacio a los demás y abrir a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Silda. Creo que estás incluso adelantando un poco las preguntas que están apareciendo en el chat. Para más tarde, que se puede comentar, por favor, de otras experiencias que Nature Conservancy tiene, pues no solamente en Monterrey, pero además en Monterrey que hay otras, ¿no? Entonces, y en todo el país. Entonces, ya estás tú también como adelantando esta parte, ¿no? Y justamente sí, hoy vamos a hablar, yo creo que entre varios ponentes, sobre diversidad de esquemas de conservación que pueden en este equilibrio tratar de dar el beneficio no solamente para la conservación ambiental per se, sino en un balance entre los beneficios para la parte social, para la parte económica y la parte ambiental. Entonces, esto pues fue solamente un ejemplo de fondos de agua y además desde experiencia de propia organización, ¿no? Pero también a nivel nacional existen otras iniciativas como fideicomisos, como en Saltillo, como en Veracruz, ¿no? Por la conservación del agua, donde hay un involucramiento muy fuerte de diferentes sectores, ¿no? Desde la sociedad, también sector privado, sector público, y entonces hay una convergencia en este tipo de alianzas por la conservación ambiental, no solamente hídrica, ¿no? También hay otros esquemas que va a hablar Lucía, como pagos por servicios ambientales en su diversidad de modalidades, ¿no? Desde fondos públicos estrictamente hasta mecanismos locales y fondos concurrentes, etcétera. Entonces hay una diversidad de fondos, pero sí, como comentas, justamente se requiere una alianza entre los sectores, ¿no? Y también un sector y un reto para la misma academia, ¿no? Transformarse en este sentido para, no sé, como para
complementar esta demanda desde la misma sociedad y desde el sector de política pública para servir de puente. Entonces, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, pero la misma ciencia debe estar cambiando. Mencionaste algo muy importante hacia transdisciplina, ¿no? Hacia la apertura de la mente, hacia pues ciencia, acción, estas como prioridades de la ciencia que debe servir para la patria y debe servir también para cuestiones muy precisas, ¿no? Uno de estos ya lo comentaste, cómo se calculan los términos de, no sé, modelación hídrica, mencionaste balances hídricos, para complementar la parte de la justificación y creación de este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, hablando sobre participación del sector empresarial, vamos con Jorge Triviño para que nos, por favor, comente sobre la experiencia de ECOSE, pero también les quería comentar algo, que si por favor, como lo hizo Hilda en su presentación, comenten algo sobre sus organizaciones. Entonces, para que se conozca su perfil, qué es lo que hacen, qué proyectos tienen, además del caso o los casos que quieren presentar concretamente. Entonces, ingeniero Jorge Triviño tiene título de ingeniero químico por la Universidad de La Salle, Ciudad de México, con la maestría en Administración en Negocios y Evaluación. Se ha desarrollado en gerencias y direcciones de empresas como ANIC, la Asociación de Fabricantes de Pinturas Tintas, NAFIN, APREPED. Adicionalmente, ha desempeñado diversos cargos en comisiones y comités de organismos privados, así como públicos, por ejemplo, CONACYT. En 2002, cofunda la Asociación Civil ECOSE, la cual nace con el objetivo de ayudar en la preservación y mejora del medio ambiente a través de acopio y reciclaje de diferentes residuos. Y el ingeniero Triviño tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente como parte de una mejora del futuro del país. Entonces, vamos a dar la palabra a Jorge para que comente sobre esta experiencia. Sí, buenos días. Muchas gracias. Bueno, unas ideas. Espero que voy a tratar de tocar rápidamente estos temas en la presentación, aunque, bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre el medio ambiente y lo que hay que hacer. Y claramente tenemos que hago una pausa en decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una sustentabilidad y una sostenibilidad, no? Y prácticamente podríamos decir que en esencia son lo mismo. Lo único es que cuando se trata de pasar a la sostenibilidad, tenemos que buscar el equilibrio entre la parte del crecimiento económico, obviamente el cuidado del medio ambiente, pero también el bienestar social. Y eso ahí donde nos queda claro que cualquier actividad que hagamos a favor del cuidado del medio ambiente tiene un costo importante que debemos de considerar. Internacionalmente hemos tratado de tampoco inventar el hilo negro, sino aprovechar las experiencias mundiales. Afortunadamente hoy estamos muy conectados con el mundo y pudimos revisar qué pasaba tanto en nuestro continente como en Europa, en Asia y en algunos casos para ver cómo podría funcionar un esquema en México. Y también entendimos que teníamos que buscar cuáles eran los criterios generales de manejo del tema que nos iba a ocupar. Y en este tema, pues bueno, era el manejo integral y obviamente entender cuál era la jerarquía del manejo de los residuos, que desgraciadamente en nuestro país hemos empezado de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Pero bueno, así es. Y empezando a analizar el tema, encontramos que en una forma muy promedio, llamémosle así, en nuestro país, como en América Latina, la composición de los residuos mayoritariamente tiene un componente orgánico. Este componente orgánico a veces es superior al 50%, a veces es el 50%, pero bueno, anda más o menos en ese rango. Luego tenemos una parte del que se conoce como inorgánicos reciclables o inorgánicos con potencial de aprovechamiento, que normalmente anda alrededor de entre 25 y 30% máximo. Y final de cuentas, queda una fracción mezclada de residuos que ni se pueden reciclar ni son
orgánicos y muchas veces se tiene duda de qué se puede hacer ahí. Y es lo que se conoce como no reciclables. Yo diría que es de una forma diferente de aprovechamiento. Ahí esa fracción del 20% normalmente es una fracción que en muchos países hoy se está utilizando para la recuperación de la energía de estos residuos. Es lo que se llama waste to energy. Pero regresando al tema de los reciclables, de los envases, en México lo que pasa es que de ese 30%, que por lo general son materiales como vidrio, cartón, papel, aluminio, hojalata, algunos plásticos, etcétera, pues se están recuperando solamente del potencial, solamente una tercera parte. Es decir, estamos hablando de un 10% de ese 30%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos todavía un camino por desarrollar, un camino por aprovechar, que representa para el país tanto materias primas potenciales como energía. Energía que vamos a poder aprovechar en lugar de enterrarla, en lugar de disponerla en el medio ambiente, y que de alguna otra manera nos va a dar muchos beneficios como país y como sociedad. Hoy está muy de moda hablar sobre la economía circular, ¿no? Sobre qué es esto de la economía circular, cómo se da, que si es factible, que si no, que si puede funcionar en México, etcétera. La verdad es que la economía circular es un modelo de desarrollo económico y que se ha estado buscando utilizar para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y podríamos decir, ¿es viable? Sí, sí es viable. ¿Es real? Sí hay una realidad de economía circular en México. Pero parados, pues no del todo. En realidad todavía nos faltan muchas cosas que resolver, temas de infraestructura, temas de procedimientos y manejos adecuados a nivel de gobiernos locales, etcétera. Y todavía seguir permeando en este enfoque integral que tenemos que ver cuando hablamos de los residuos sólidos urbanos. Muchas veces se quieren buscar soluciones mágicas que de un día a otro o de un momento a otro puedan resolver el tema. La verdad es que tenemos que entender que los residuos sólidos urbanos es un pastel con muchas fracciones, muchos pedazos, y cada pedazo tiene una forma diferente de tratarse y de atenderse. Simplemente, como les decía, hay una fracción que puede atenderse por recuperación energética, otra se puede reciclar y otra, como son los orgánicos, son materiales que normalmente hay que darles un tratamiento. En México no se les da como tal, o sea, no hay una biodigestión, no hay un composteo, etcétera, y normalmente nos distraemos porque pensamos que son orgánicos y no afectan a la naturaleza. La verdad es que esta es la fracción que se pudre, es la que genera gases de efecto invernadero y que si no están bien controlados simplemente se están mandando a la atmósfera, ¿no? Entonces, el tema de cómo puede iniciar esta economía circular en nuestro país es un tema que hoy mucha gente se pregunta, pues la economía circular o el reciclaje no son posibles si no se recuperan los materiales primero. Y ahí es donde empezamos a ver de dónde se pueden recuperar, quién los maneja, quién los genera, cómo se generan, en fin, una serie de situaciones. Y nos encontramos que sin tener reglas generales que pudieran ser obligatorias, como la separación en el origen y como la recolección separada, pues nos va a costar mucho trabajo, como nos ha venido costando trabajo, ¿no? Y la otra es que necesitamos una mejor infraestructura como país para la recolección, la separación e incluso tratamiento de muchos residuos. Hemos caído, desgraciadamente, en el tema de restringir y prohibir materiales sin a veces considerar la huella ecológica de los cambios. Mucha gente dice, bueno, vamos a cambiar la bolsa. No se ha pensado realmente cuáles son los impactos, por qué material se va a sustituir. Muchos hablan de, bueno, vamos a sustituirla por papel, pero en realidad el impacto de talar árboles para hacer papel, pues es mucho más grande que fabricar plástico. Pero bueno, hoy estamos viviendo una pandemia que nos ha demostrado que no necesariamente prohibir las cosas nos ayuda, pero también nos ha enseñado que todavía nos falta educación para poder saber manejar incluso sanitarios que hoy estamos generando en nuestras casas y que son nuevos para nosotros.
Pero todo esto además se viene con un componente importante que se da tanto en México como en América Latina, es que mucho de la economía que se desarrolla en nuestros países no es una economía formal, por lo general es ilegal, es informal, vamos a decir, no con una estructura ni económica ni social bien definida, y por lo tanto, obviamente, tenemos problemas, ¿no? Hoy me dicen, bueno, vamos a prohibir los plásticos de un solo uso. Pues sí, vayan a la central de abastos de México y vean si pueden prohibir los en plásticos de un solo uso. Es realmente tomar en cuenta la realidad y no nada más una cuestión teórica. Cuando hablamos de los impactos de los envases y empaques de diferentes materiales, nosotros hemos visto que tienen dos repercusiones. Una es la dispersión visual o contaminación visual, y la otra es lo que significan los costos de recolección, tratamiento, disposición final, que a veces no son suficientes, ¿no? La dispersión o la contaminación visual, que es lo que la gente tira después de consumir un producto, pues eso se combate con educación, que lleva muchos años hacerla, y la segunda es con una aplicación de la ley, que es muy importante tomar en cuenta, porque pueden existir reglas en papel, pero si no se aplican, no se sancionan, pues obviamente no va a poder tomar en cuenta. Y para muestra es nuestros amigos del norte, que son una sociedad que pasa a México a hacer sus desórdenes, pero cuando están en Estados Unidos cumplen muy bien las reglas, ¿no? Por el otro lado del espacio y costo de los sistemas, tenemos que mejorar nuestros servicios de recolección, de tratamiento. Necesitamos más plantas de separación, mejor infraestructura y sobre todo personal capacitado técnicamente para manejar estos temas. Muchas veces nos podemos encontrar que hay políticos que están a cargo de estos servicios y pues no funcionan de tal manera. Otra de las soluciones, pues lo que hemos visto es la economía circular, que es buscar que la mayoría sea reusable, que también sea reciclable, y si no se puede estas dos cosas, pudiera ser composteable. Y por tanto, ese es. Sin embargo, hay un tema de participación por parte de los productores, que nosotros le llamamos responsabilidad extendida del productor, pero diferenciada. Es decir, en el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos, como sociedad, no podemos decir que es responsabilidad de un solo sector, sino que es de todos. Varios sectores de la sociedad tienen que aportar en cuanto a su parte vamos a decir, de influencia en el manejo de los residuos. Sin embargo, la industria lo que ha hecho es que a través de una organización en forma común ha tratado de cumplir con esta obligación y participar, como se hace en Europa, y eso en realidad es lo que hace ECOCES, tratar de tomar acción por parte de la industria hacia esta responsabilidad de todos los sectores y poder empezar a generar movimiento técnico, económico y social que tiene repercusiones importantes, pues para analizar todo este tema. Si lo vemos en este esquema o en esta lámina, pues cada uno de los sectores de la sociedad podría aportar algo en este manejo correcto de los residuos, y obviamente la suma de esfuerzos nos va a dar mucho mejores resultados. ¿Cómo se desarrolla la sustentabilidad o la sostenibilidad en la industria? Hoy cada vez la industria está más preocupada por usar energías limpias, tanto eólicas y solares, ¿no? Sobre todo en las plantas productoras. Pero esto ya se está trasladando también a los centros de distribución, y también se está buscando el ocupar equipos de distribución con mejor diseño. El cuidado y el ahorro del agua, bueno, pues ya lo acaban de oír ustedes, es muy importante, no nada más en las plantas productores, sino ya también como sociedad y como parte de nuestro hábitat. Las reducciones atmosféricas, que antes eran la principal preocupación, hoy se han tratado de controlar en la mayoría de las plantas productoras, pero como les decía, ya también el sistema de distribución por nuevos materiales nos ha permitido eficientar el tamaño de los camiones, el entregar más producto y menos envase, el desgastar menos llantas, el consumir menos combustible, e incluso utilizar automóviles eléctricos en la distribución en zonas céntricas de las diferentes ciudades.
Otra de las tendencias mundiales y que se ha ocupado es cómo producir menos residuos. Bueno, pues cada vez se buscan empaques más eficientes. Simplemente en el caso del PET, que cuando apareció ahorita, las botellas han disminuido su peso en 25%. Esto buscando que tengan menor huella, que se generen menos residuos, pero también se está buscando que sean 100%, como les dije, reusables, reutilizables, reciclables o composteables, sin riesgos químicos. Hay plásticos que ya no se usan para hacer envases y sobre todo siempre ha tenido en la industria el tomar en cuenta que tiene que regresarle a las comunidades y a la sociedad de la que se beneficia una forma de responsabilidad social, beneficios hacia la sociedad para que pueda obviamente persistir esta armonía. Otro tema que ha sido más reciente es tratar de dar la información más clara al consumidor, de tal manera que pueda hacerse un consumo razonado, donde se compren buenos productos, bien envasados, no en exceso, y sobre todo que la gente sepa que cuando compra un producto también compra el envase o el embalaje. Por tanto, su responsabilidad saber qué vamos a hacer con esto. Y no olvidarnos del desarrollo tecnológico y la investigación, que es lo más importante buscando soluciones de futuro, ¿no? Nos basamos en una experiencia de Bélgica, España y Francia. Es un mix en lo que se cose. Como ya lo oyeron, somos una asociación sin fines de lucro, pero que actualmente ya tenemos la administración y el manejo del Plan Nacional Privado Colectivo de Residuos Postconsumo, de varios materiales que se usan en el empaque y embalaje. Estamos registrados ante Semarnat y diferentes gobiernos del país. Tenemos, podríamos decir, 5 objetivos importantes: recuperar envases, hacer campañas de educación y conciencia ecológica, sinergias con los gobiernos, participar y promover la creación de legislación adecuada para un marco jurídico que dé certidumbre a las diferentes acciones, promover una nueva industria recicladora en México. Hace 20 años no había industria de reciclado en México, por lo menos para el PET. Hoy hay más de 26 plantas, la industria ha crecido más del 200%, y esto es resultado a que la industria ha estado impulsando este reciclaje, esta recuperación de envases. Y obviamente crear una imagen de que la industria sí está haciendo cosas, porque muchas veces las hacía, pero nunca las comunicaba, ¿no? Entonces, principalmente como ECOCE, en el primer paso del reciclaje, en lo que se llama el acopio, la recuperación de materiales, etcétera, porque ahí está el cuello de botella, en donde se puede. Técnica, maquinaria, tecnología que se utiliza en el reciclaje para regresar a las propiedades existe en todo el mundo. Y hacer productos, pues todo el mundo ya sabemos que se pueden hacer muchos productos en México. Para poder lograr los grandes resultados que hemos tenido en el PET, llevarlo a un nivel internacional, de ser el país que más recupera este plástico y de tener buenos procesos e incluso tener plantas que nos permiten hacer economía circular, pues obviamente ha venido a través de una serie de sinergias, alianzas, el famoso Objetivo del Desarrollo Sustentable 17, que pues nos lleva de la mano durante todos los objetivos hasta decir, tenemos que hacer esto en conjunto porque si no, no se va a poder. Entonces, nosotros hacemos alianzas, hacemos sinergias, el pepenador, desde el recolector de basura, desde las plantas de separación, desde todos aquellos que estén interesados, incluso particulares, en la recuperación y valorización de los residuos, de tal manera que se puedan recuperar estos materiales cada vez en mejor forma, más limpios, más separados, y que nos generen una economía que beneficie a toda la cadena. Que este beneficio económico llegue a los primeros recuperadores, que mejoren sus condiciones de trabajo, que se les empiece a inculcar que no siempre tienen que estar arriba del relleno sanitario, pueden tener mejores instalaciones, tienen que usar equipo de seguridad, tienen que tener algunas mejoras en su forma de trabajo. Es un sector que a veces necesita mucha ayuda, pero que también tiene mucha resistencia, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos estatales, gobierno federal, empresas dedicadas a este tema, pues todos nos hemos tratado de estar sumando en sinergia porque es la única forma en la que vamos a poder.
Nosotros somos firmantes del Acuerdo Global de la nueva economía del plástico, que es basado en la economía circular. Y esto está promovido finalmente por la Fundación MacArthur de Londres, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas. En diciembre pasado se firmó un acuerdo muy similar para México, solamente con un componente, diríamos, diferente, que en México se consideró el coprocesamiento de residuos como una opción. Y bueno, todo esto nos lleva a que tenemos que seguir educando a la población, tenemos que seguir insistiendo en campañas, tenemos que seguir insistiendo en programas educativos, en instituciones, escuelas, lugares públicos, comunidades, público en general. Hoy consideramos que 1 de cada 5 mexicanos están involucrados con el reciclaje, ya sea en sus casas, en las escuelas, en muchas cosas. Nosotros estamos hablando de 24 millones de personas. Tenemos 17 años trabajando en educación, pero pues esto no se acaba, hay que seguirle. Estamos promoviendo la separación en 3 en todo el país. Tratamos de que se atiendan corredores de marginación, de pobreza, incluso sin servicios públicos, pero todo, sobre todo, dándole un valor a los residuos, que eso es lo que va a mover todo el ciclo económico y va a generar beneficios. Perdón. El año pasado lanzamos una plataforma educativa que se llama Educa Verde, con el objeto de ayudar a los maestros, no nada más al programa teórico-práctico de separar residuos en las escuelas, sino que tengan información adecuada para poder difundir. Y afortunadamente ha podido ser aprovechada sobre todo a las clases a distancia, pero es un mecanismo de una plataforma digital que puede ser descargada y utilizada por diferentes comunidades. Hoy hemos tenido que adaptarnos al proceso de la pandemia y ante el cierre de las escuelas, es decir, que no están presencialmente, hemos modificado nuestros proyectos y hemos hecho lo que hoy se llama cuidado del medio ambiente, pero también del apoyo a la economía familiar. Hoy canjeamos los residuos, pero por productos de la despensa básica para ayudar a la economía de las familias. Atención de áreas naturales, lo que llamamos ecorrescates. Nos juntamos con los diferentes gobiernos involucrados desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y tomamos acciones en conjunto buscando una solución de fondo, tanto en lagunas, ríos, playas, zonas incluso urbanas que hay que mejorar. Entendemos que lo mejor no es limpiar, pero tampoco lo podemos dejar así y tenemos que ayudar a esta limpieza. Lo que estamos buscando es una solución de fondo donde no se ensucien las áreas naturales, pero es muy complejo. Ejemplo de esto es el Cañón del Sumidero, donde la cuenca es la que ensucia el río Grijalva y por el cambio de profundidad pues se hace un tapón donde todo el mundo lo que busca es un río limpio con un paisaje espectacular, pero desgraciadamente después de las lluvias viene el arrastre de todo el ripio de la cosecha, más los envases que tiran, más todos los residuos que están mal dispuestos y que, pero no es de una sola comunidad, sino es incluso de varias comunidades arriba. Están involucradas alrededor de 260 comunidades en estos proyectos, ¿no? Seguir involucrando a la gente en todos los esquemas. Hoy estamos encerrados, pero había muchas carreras que generaban envases, ferias, exposiciones. Y los beneficios de reciclar, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce: ahorro de energía, ahorro de agua, evitar emisiones, generar empleos, evitar uso de petróleo, de árboles, de minerales, pero que hoy han permitido hacer esto. O sea, buscar en el reciclaje una forma de apoyar causas sociales. Esta es la última iniciativa que sale este año de Recicla con Causa, es a favor del Teletón y se está buscando que la gente participe acopiando y reciclando PET, polietileno de alta densidad, que es el envase del cloro, del shampoo y los aluminios de las latas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir el reciclaje? Pues puede influir de muchas maneras. Es tanto en la parte social como en la parte ambiental y también en la económica, pero cada vez permea más en México y este es un tema que no se termina. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que se habla. Jorge, si puedes apagar el micrófono, por favor.
Sí. Creo que se hablaron justamente en estas dos ponencias, dos ejemplos de conservación a largo plazo. Por un lado, como presentaba Hilda, en caso de fondos de agua, de conservación basada en naturaleza, considerando ecosistemas y la parte social. Y en este caso, de ponencia de Jorge, se habló de conservación que da beneficios que son visibles a corto plazo, mejorando procesos metabólicos de procesos productivos mismos, ¿no? Entonces son dos opciones, dos rutas incluso hacia camino hacia la sustentabilidad que dan frutos, si se puede decir así, en términos sociales, económicos y ambientales a corto y largo plazo. Bueno, en este caso también Jorge comentó algo muy importante sobre la educación y concientización ambiental. En este caso, pues cómo incluso podría ser que el alcance de reciclaje sea a alcance nacional, ¿no? Que la escala sea nacional. ¿Qué se requiere para esto? ¿Qué tan fuerte debe ser la educación y concientización ambiental y la participación misma ciudadana para la separación de basura, para reciclaje, para llevar esto a los centros de acopio, ¿no? También te invito a que consultes un par de preguntas para ti en el mismo sentido, para conocer un poco más sobre la experiencia de COSE, ¿no? Para un poco más adelante. Ahora vamos a ir con ponencia de Lucía Madrid Ramírez, que tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, y maestría en Política Ambiental por la Universidad de Cambridge. Es especialista en manejo integrado de paisajes, aprovechamiento sustentable de recursos naturales y manejo forestal comunitario, con 15 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil, el sector público y trabajo con comunidades rurales. Fue director general de gestión forestal y de suelos de Semarnat, donde estuvo a cargo del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Gestión de Actos de Autoridad en materia forestal y de uso del suelo. Anteriormente trabajó durante 11 años con los ejidos de comunidades forestales en México, poniendo en marcha esquemas de manejo integrado de cuencas, pago por servicios ambientales, restauración de ecosistemas y fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Actualmente se desempeña como consultora, desarrollando proyectos con organizaciones como The Nature Conservancy, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la Fundación Río Arronte. Entonces, Lucía, por favor, la palabra es tuya. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, esperando que se vea bien la presentación. Ya le di compartir. A ver. Voy a intentar quitar estas ventanitas. ¿Se ven esas manchas grises? Casi no. Casi no. Okay. Es una pequeña, no importa. De acuerdo, vale. Bueno, entonces, aquí en esta presentación quisiera hablarles de una intervención social que es distinta a las que platicaron en las presentaciones anteriores, porque se trata de una intervención social que no, en la que el actor principal no son ni las empresas privadas ni las organizaciones de la sociedad civil, sino es los ejidos y comunidades forestales del país. Esta iniciativa que ellos desarrollan ya desde hace varias décadas en México, por lo menos desde la década de los 80, es el manejo forestal comunitario y es una iniciativa social para la sostenibilidad. Y quisiera hablar un poco también de cómo la política forestal en México puede promover o impulsar esta iniciativa, apoyarla o no, y qué estamos logrando en ese sentido. Entonces, vamos a hablar un poquito del aprovechamiento forestal y el manejo forestal comunitario, cuáles han sido los objetivos de política forestal y la orientación de la quejan al sector y un poco los aprendizajes y retos en esta materia.
Primero un poco para aterrizar todos en el mismo tema, el aprovechamiento forestal en México, el aprovechamiento forestal maderable, con datos de Semarnat, se extiende por una superficie aproximada de 6.2 millones de hectáreas de bosques y selvas que tienen una autorización de aprovechar la madera a partir de un programa de manejo que garantiza la sostenibilidad de la actividad. De esta superficie que ustedes están viendo, aproximadamente el 61% son tierras ejidales y otro 9% son tierras comunales, de comunidades agrarias. Por lo tanto, el 70% de la superficie bajo manejo forestal es superficie de tenencia colectiva de la tierra, de tenencia social. En el caso de la superficie autorizada de aprovechamientos no maderables, es mucho más pequeñita, son alrededor de 400.000 hectáreas. Y las autorizaciones maderables de las que estamos hablando, esa es la superficie, pero además son aproximadamente unas 2.400 autorizaciones. Entonces deben ser aproximadamente 2.400 ejidos y comunidades. Esta actividad en México. Y bueno, antes de entrar al segundo punto, el manejo forestal comunitario es una actividad de, por un lado, conservar los bosques, conservar la superficie forestal, pero además generar economías rurales prósperas, en donde se generan ingresos, en donde se generan empleos, en donde se genera reparto de beneficios a una diversidad de actores y además esto pues genera no solamente recursos para esa actividad, sino abre la puerta a desarrollar economías campesinas ligadas al manejo sostenible de los recursos naturales. Entrar un poco en cómo ha atendido la política forestal en México este tema. Primero vamos a ver cuáles fueron los objetivos del Programa Nacional Forestal. En la sección anterior teníamos 5 objetivos, uno muy relacionado con aumentar la producción y la productividad del sector, otro para impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas, otro relacionado con el marco institucional para que pueda facilitar el desarrollo forestal, otro de fortalecer gobernanza y otro protección de los ecosistemas forestales. El Programa Nacional Forestal de este sexenio aún no está publicado oficialmente, pero ya está terminado y tiene estos 5 objetivos que son similares, si ven, también esta protección de los ecosistemas, articulación institucional, pero es interesante. El objetivo no es incrementar la producción y la productividad, sino pone énfasis en forestal comunitario. Entonces, algo interesante es que mira al sector desde esta necesidad de promover este modelo de manejo forestal comunitario más allá de solamente la producción del sector, que obviamente está ligado. A pesar de estos objetivos que ustedes ven aquí, los subsidios, estos son los objetivos de política, pero después el dinero que orientamos al sector forestal, hacia dónde se va. Aquí pueden ver una gráfica de 2010 a 2017. Solamente los recursos fiscales, sino otros recursos de otros ingresos que tiene la Comisión Nacional Forestal, como por eso ven tan grande el cacho que está destinado a reforestación, conservación y restauración, porque esos recursos, además fiscales, se usan principalmente para temas de restauración, pero aún así es importante que la vean, porque 46% de los recursos se dirigieron en ese ciclo a reforestación, conservación y restauración, y luego 26% a esquemas de pagos por servicios ambientales. Entonces, a pesar de que había un objetivo de incrementar la producción y la productividad,
solamente el 10% de los recursos se fueron realmente a promoción de la producción, más otro 8% a plantaciones forestales comerciales y ya unos montos muy pequeños a temas de desarrollo forestal comunitario, ¿no? Entonces, eso es un poco para mostrar que la prioridad de gasto no ha sido el impulso a estos esquemas de manejo forestal comunitario. Ahorita, pues solamente podemos analizar en el nuevo sexenio cuál ha sido el gasto de 2019 en subsidios forestales y estamos a punto de terminar 2020 y después tendremos los datos, pero al menos en 2019 se mantuvo muy similar a lo que estábamos viendo antes. Estos datos aquí no traen los montos de compensación por cambio de solamente traen los recursos fiscales, es decir, los recursos que le autoriza en el programa, en el presupuesto de egresos de la Federación, se le autoriza a este programa de la CONAFOR que se llama Programa de Apoyos al Desarrollo Forestal. Y ahí, si ven, el año pasado el 54% de los recursos se utilizó para hacer pagos directos por servicios ambientales, solo un 13% actividades de silvicultura, abasto, transformación y comercialización, otro tanto a restauración forestal y reconversión productiva y luego otros montos más pequeñitos a ciertas actividades, ¿no? Aunque vemos por ahí que pinta un poco más, un 6% gobernanza y desarrollo de capacidades. Sin embargo, la orientación del gasto sigue priorizando los pagos por servicios ambientales y no un enfoque de modelo. Una cosa interesante que quisiera mostrarles es que es esta gráfica que muestra cuánto cuesta cada hectárea que financiamos de cada cosa. Y si ven, la inversión por hectárea reforestada es aproximadamente de 11,000 pesos, la inversión pública, estos recursos que les mostré. Y en cambio, bueno, pago por servicios ambientales, invertimos más o menos 400 por hectárea, pero en manejo forestal estamos invirtiendo ni siquiera 100 pesos por cada hectárea que beneficiamos, ¿no? Entonces tenemos algunas inversiones que son caras y que valdría la pena también preguntarnos qué tan sostenibles en el tiempo son y comparadas, como por ejemplo las actividades de reforestación contra las actividades de manejo forestal que tienen obviamente una orientación de conservar los bosques que ya tenemos. Bueno, esta es un poco la orientación del gasto hacia ese sector, pero luego vamos a hablar un poco, muestra la producción nacional, la importación y la exportación. Sumado y restándole la exportación, nos da obviamente el consumo aparente. Entonces, aproximadamente la relación producción-consumo ha estado alrededor del 30%, en 2017 se reporta 33%. ¿Qué quiere decir? Que producimos solamente el 33%. Hay un tema de baja producción, también persiste todavía apropiación del proceso productivo por las comunidades. Es decir, a pesar de que tenemos alrededor de 2,400 núcleos agrarios, o un poco, puede variar, ¿no? Aquí este número viene en cuenta de la CONAFOR, pero es que va variando con los años, que desarrollan la actividad de manejo forestal comunitario. La gran mayoría, aquí de acuerdo con estos números que sí nos suman un poco más están como por 2,800, la gran mayoría vende su madera en pie, quiere decir que no se apropia del proceso de elaboración, extracción de la madera, industrialización, sino simplemente vende la madera en el bosque. Luego ya otros 1,000 aproximadamente la venden a bordo de brecha, es decir, sí hacen la actividad de derribo, de arrastre, pero ya en las brechas del monte, ahí venden y hasta ahí acaba su involucramiento en la cadena productiva. Y en cambio solamente tenemos 176 núcleos agrarios que están haciendo transformación en aserradero y ya solamente 50 que hacen una segunda transformación. Entonces, para poder fortalecer
esta iniciativa social que le da a México la posibilidad de conservar los bosques al tiempo que se generan economías rurales prósperas, todavía necesitamos un importante esfuerzo en la apropiación del proceso productivo por parte de las comunidades. Y a la par de esto, seguimos teniendo problemas de deforestación importantes en el país. Estos datos que ven ustedes son datos del último nivel de referencia presentado por la CONAFOR a Naciones Unidas, a la Comisión de Cambio Climático, a la Convención de Cambio Climático, ahora presentados en febrero 2020, y trae las cifras de deforestación estimadas a través de un proceso estadístico, y vemos que todavía en 2016, ¿no?, estamos en una pérdida de aproximadamente unas 350,000 hectáreas forestales por año. Son hectáreas de bosques, selvas bajas, matorrales, todos los distintos ecosistemas forestales que tiene este país, que no son solamente bosques y selvas, pero seguimos manteniéndonos en una pérdida entre 250,000 y 350,000 hectáreas al año. Bien, entonces ante esta problemática, de este nuevo sexenio, una es que el servicios ambientales no necesariamente disminuye la deforestación. A pesar de que pagamos por servicios ambientales y sabemos que ese predio que ha recibido pago por servicios ambientales en el polígono que recibió no deforestó, sí tenemos algunas situaciones interesantes, como que esta gráfica que les muestro aquí. Son los subsidios asignados por CONAFOR en ese periodo en los municipios con mayor pérdida de cobertura forestal en ese mismo periodo. Y si ven, en esos municipios que son los que más superficie forestal perdieron, se invirtieron 2,000 millones de pesos, de los cuales la mitad al menos eran de pagos por servicios ambientales, otro tanto para reforestación, conservación, restauración, y eso no frenó la deforestación en esos municipios. A pesar de sí haberla frenado por un tiempo en el polígono que se pagaba, no quiere decir que la dinámica de deforestación regional, local en este caso, esté siendo atendida o vaya a ser invertida con este mecanismo este instrumento de política pública. Segundo, la función de la institución forestal, además de repartir apoyos y orientar sus subsidios, que es muy importante porque obviamente los subsidios incentivan ciertas actividades u otras, hay otras actividades importantes que se tienen que desarrollar, como la coordinación con otros actores, como aquí dice Zagarpa, ahora SADER, sector privado, estados, municipios, etcétera, que inciden en el tema de deforestación y aprovechamiento de bosques. Hay otro tema importante de la política forestal, que es la normatividad y la tramitología y la importancia de atender este elemento. El otro es definitivamente la supervisión y vigilancia. Sin supervisión y vigilancia y sin una capacidad importante de Profepa de atender los problemas de cambio de uso de suelo ilegal del país, va a ser difícil que solamente con subsidios podamos solucionarlo. Sobre todo en un momento en donde la CONAFOR tiene menos del 50% de los recursos que tenía en 2016. Y el otro tema es definitivamente la inversión en infraestructura y servicios que facilitan el desarrollo forestal. Otro aprendizaje importante de este tiempo de políticas públicas en el sector forestal es la necesidad de avanzar hacia esquemas de manejo integrado de paisajes forestales y superar así el enfoque de conservación de polígonos que tiene y que ha tenido por este tiempo el pago por servicios ambientales, para tratar de ir de polígonos a paisajes y así buscar la armonización entre la conservación de la cobertura forestal y el desarrollo próspero de los paisajes forestales. Asimismo, la necesidad de, con estas intervenciones y recursos, fortalecer la gobernanza comunitaria y la gobernanza territorial. Y aquí quiero decir algo, no se trata solamente de tener un subsidio para fortalecer la gobernanza, sino la necesidad de tejer el componente de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria en cada uno
de los distintos programas y de las distintas inversiones que hacemos en el sector forestal. Y la necesidad de desarrollar programas especiales regionales que atiendan las diferencias entre regiones y las diferencias entre tipos de ecosistemas que hacen difícil que un esquema o un programa nacional sea como una camisa que le queda unitalla, ¿no? Y que le queda a todas las regiones de México. Otro reto importante es la necesidad de rediseñar la estrategia de impulso al desarrollo forestal comunitario, con énfasis en lo que hoy le está faltando a las empresas forestales comunitarias, que no es solamente un tema de métodos silvícolas para aumentar la producción o estrategias para aumentar la productividad, sino obstáculos o temas difíciles que han hecho que las comunidades no puedan integrarse a las cadenas productivas, como la alta inversión necesaria en gobernanza comunitaria y en integración en las cadenas de valor, que implica capacidades gerenciales, productividad y eficiencia en las industrias comunitarias, diversificación en el tipo de productos y sobre todo integración a mercados. Existe el reto también de mejorar el modelo de acompañamiento técnico, de generar sistemas de contrapesos con distintos actores locales, el fortalecimiento de los ejidos y comunidades en su relación frente a sus propios prestadores de servicios técnicos y probar y fomentar otros modelos de acompañamiento y no un modelo único de extensionismo. Y finalmente, evidentemente, facilitar la diversificación de financiamiento, sobre todo en un momento en donde la CONAFOR tiene menos de 2,000 millones de pesos para programas de apoyo al sector, mientras hay programas como Sembrando Vida, que es para una superficie mucho menor, ¿no? De 1 millón de hectáreas, mucho menor a la superficie a la que tiene que llegar la Comisión Nacional Forestal para los bosques de este país. Y nada más para poner en proporción, mientras Sembrando Vida tiene 30,000 millones, casi 30,000 millones de pesos anuales, contra una institución que se queda con 1,000 y cacho millones de pesos para desarrollar y promover la actividad de manejo forestal sostenible en varios millones de hectáreas forestales, más la conservación de otro tanto de millones de hectáreas forestales de este país. Por lo tanto, diversificar el financiamiento a través de mecanismos locales de pago por servicios ambientales, donde sí participen los usuarios del agua en los pagos y no sean solamente pagos que provienen del gobierno, las alianzas con el sector privado y los esquemas de reducción de emisiones por degradación y deforestación que puedan atraer recursos por pago por resultados por reducir las emisiones. Bien, pues no me quiero extender mucho más. Esta es mi presentación y muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias también, Lucía. Creo que desde primera sesión de estas mesas de diálogo se habló sobre ambientalismo político reducido a los programas de prioridad de, bueno, de gobierno en curso, en este caso, pues sembrando vida y reforestación con especies no endémicas, que puede provocar un efecto, bueno, sin pensar a futuro, incluso efecto económico, un efecto ambiental muy fuerte, muy negativo, ¿no? Pero por otro lado, también los temas que tocas llevan también a otras consideraciones necesarias para pensar sobre los efectos, ¿no? Sobre los efectos que se han estudiado de programas federales, en este caso de pago por servicios ambientales, como conflictos generados, ¿no? Conflictos como efectos adversos, ¿no? O consideración solo como subsidios o incluso la intervención de los subsidios cruzados, ¿no? Como dicen, por ejemplo, en el mismo territorio, subsidios por pago por servicios ambientales contra subsidios agrícolas o ganaderos, ¿no? También. Por otro lado, bueno, habla sobre la diversidad de fondos y hay dos temas muy importantes. La participación del sector privado, que incluso tocó un poco Hilda en su primera intervención, pero ¿qué más se requiere para que haya mayor intervención de este sector para la conservación? Este es como un
problema que tenemos que también pensar. Y por otro lado, otro tema súper importante es el papel de la ciencia ciudadana en las observaciones socioambientales, pero también en el control del cumplimiento de programas de conservación, desde cuestiones de intervención para orientar la misma política pública, ¿no? Entonces, en este caso, pues también invitar un poco a pensar en estas cuestiones tan importantes, sobre los efectos, sobre el involucramiento intersectorial, sobre el empoderamiento mismo de las comunidades y ejidos en la toma de decisiones territoriales en sus propios territorios a partir de los datos que ellos mismos pueden obtener, y el papel de la ciencia ciudadana, ¿no? Bueno, esto como dejo para ir pensando. Agradezco a Jorge, por cierto, que ha estado muy activo en el chat. Invito también a Hilda a consultar las preguntas, adelantar algunas contestando porque estamos cortos un poco en tiempo, entonces adelantar algunas preguntas en chat y otras vamos a discutir hasta el final. Ahora, sí llegó nuestro último ponente. Bueno, vamos a darle la palabra. Es Juan Isaac Gámez Baduín. Es ingeniero en ciencias ambientales con maestría en ciencias de recursos naturales por Itson. Tiene amplia experiencia docente como profesor del Departamento de Agrociencias en el Instituto Tecnológico de Cajeme. Ha formado parte del grupo académico de biogeociencias del Instituto Tecnológico de Sonora. Tiene experiencia en proyectos, programas binacionales y proyectos de investigación. En el ámbito empresarial, fue director general de la empresa de soluciones integrales en ingeniería ambiental y recursos naturales, Rubisco, y actualmente es presidente de la empresa Tomato Valley Obregón. Entonces, por favor, Juan, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un honor estar por acá compartiendo las diferentes experiencias que hemos estado teniendo. Ahora mismo voy a empezar a justamente compartir mi pantalla. Entonces, bueno, aquí ya vemos bien mi presentación, y empezamos desde acá. Entonces, ¿estamos bien? ¿Ya pueden ver mi presentación y el audio está funcionando? Muy bien. Pues vamos empezando. Yo soy Juan Isaac Gámez Baduán. Soy profesor asistente en Tecnológico de Sonora, en Matemáticas, y en Tecnológico Superior de Cajeme e ITESCA, en Geociencias. También actualmente soy presidente del capítulo Sonora, particularmente Ciudad Obregón y Hermosillo, en una ONG llamada Tomato Valley, que se dedica justamente al tema de empoderamiento tecnológico a través de diferentes iniciativas de índole social, de índole comunitario, pero que tienen que ver con uso y conocimiento de la ciencia y la tecnología. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando principalmente de qué iniciativas hemos tenido, tanto como proyectos de investigación en los que yo estoy involucrado, que he involucrado comunidades y que hemos involucrado a algunos estudiantes para poder atender problemas que tienen que ver con comunidades, desarrollo social, desarrollo económico y, por supuesto, el tema del medio ambiente. Entonces, empezamos. Yo actualmente resido en Ciudad Obregón, Sonora, una importante urbe agrícola de acá de Sonora. Específicamente por acá estoy en Ciudad Obregón, al sur, donde se encuentra el Valle del Yaqui, históricamente conocido por las aportaciones que han hecho desde centros de investigación por acá, como lo es, por ejemplo, el INIFAP. Entonces, dando como un poco de contexto para personas que nos ven desde otra parte de la República, es donde es que me encuentro actualmente. Entonces, acerca de esta charla está dividida en 4 secciones de una forma muy puntual. En primera instancia voy a hablar someramente acerca de los proyectos de índole geográfica y de índole de ciencias de la sostenibilidad en los que me he visto involucrado a través de estos años. Principalmente voy a hablar de COL,
como un contexto generalizado de a qué me dedico en la parte un poco de investigación. Posteriormente voy a hablar de algo que es bastante ad hoc en el tema de qué manera nuestra sociedad va a seguir funcionando ahora en el tema de la pandemia, que son proyectos de COVID-19, que son proyectos que hemos estado desarrollando con algunas plataformas tecnológicas que, bueno, afortunadamente han sido acreedoras a un par de premios que voy a mencionar. Después voy a hablar acerca de proyectos que hemos estado realizando con estudiantes, tanto de Universidad La Salle Noroeste, acá en Obregón, Tecnológico de Sonora y Tecnológico Superior de Cajeme. Y al final voy a aterrizar toda esta narrativa, toda esta historia hacia todas las iniciativas sociales en comunidades científicas y tecnológicas que hemos estado desarrollando en México. Específicamente voy a hablar de las que me ha tocado estar más involucrado, que son las de Sonora, pero también he estado trabajando muy fuerte con el estado de Sinaloa. Entonces, dicho este contexto inicial para estar en el mismo canal, es que ahora empieza mi charla. Me gustaría empezar con este concepto que para mí es sumamente importante, que es la democratización, que es hacer algo accesible para todos. Si bien se tienen esquemas de generación de conocimiento, uso y aplicación en este país muy bien definidos como mecanismos, se necesita también tener una buena estrategia hacia sectores de la sociedad que regularmente no están tan familiarizados con no solamente en el tema de conocerla, sino también de poder utilizarla. Y de esta forma, muchas de las iniciativas de las que voy a hablar tienen que ver con eso, tienen que ver con talleres, tienen que ver con foros, tienen que ver con un tipo de eventos que hacemos nosotros que se llaman hackathon. Entonces, vamos a hacerlo más resumido. Entonces, como contexto así rápido, actualmente estoy trabajando en Fable Sinathon, que es una generación de escenarios de desarrollo sostenible junto con IASA. También me ha tocado estar participando en este proyecto que se llama Ciudad Obregón, Agrópolis del Noroeste, en específico generación de ortomosaicos y de mapas geográficos interactivos. De hecho, aquí les pongo rápidamente de qué se trata esta parte como interactiva. Este proyecto es financiado por el FCAS y está muy enfocado a lo que tiene que ver con patrimonio histórico en el tema del Valle del Yaqui. Y aquí podemos ver algunos de los planos de por acá de cuando empieza Ciudad Obregón como tal. También me ha tocado estar participando en la generación de algunos mapas para la Comisión Nacional Forestal en el tema de Cuenca de Bastilla y Mayo, de recursos forestales no maderables, como consultor, como bien mencionaban al inicio. Y bueno, ahora aterrizando esto específicamente en los proyectos que vengo a ver el día de hoy, uno de los más recientes es Monitor Sonora. Monitor Sonora es un dashboard, es un tablero que muestra información acerca de qué manera ha evolucionado y cómo ha cambiado la pandemia específicamente en el estado de Sonora. Esto es un dashboard interactivo que se pueden ver cómo cambian los valores de contagios, cómo cambian los valores totales y dan resúmenes pues muy visibles y muy interesantes para que la gente se pueda enterar muy rápidamente de cómo están pasando las cosas en el contexto de la pandemia. Con noticias y tenemos una sección de blog que es en lo que actualmente estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en la sección de blog lo que estamos haciendo es que tomamos, por ejemplo, preguntas fundamentales. ¿Cómo ha cambiado la movilidad de la población durante la pandemia en Sonora? Y la respuesta que damos es a través de un lenguaje muy accesible para el público en general y además incorporamos análisis con ciencia de datos tomados, por ejemplo, en este caso, de los reportes de movilidad de Google para poder dar a conocer a las personas de qué manera ahora está cambiando la manera en la que la gente se mueve. Entonces, Monitor Sonora, digamos, afortunadamente, fue acreedor a una convocatoria llamada Sonora Digital y actualmente estamos tanto generando información accesible para las personas como contenido en nuestro blog. Y aquí viene uno de los ejemplos y viene la gráfica que mostraba de cómo ahora, a partir del 7 de marzo en la pandemia, el tema de ocupación en hogares ha aumentado significativamente porque pues, la gente durante la pandemia estuvo haciendo un resguardo domiciliario muy importante. Entonces, pues aquí están los datos del Google Mobility Report que utilizamos, de tal suerte que Monitor Sonora se vuelve una plataforma que logra democratizar el uso y conocimiento de datos a través de una manera bastante accesible. Ahora, otro de los proyectos de COVID-19 que hemos estado desarrollando se llama Tit for That. Tit for That fue acreedor al primer lugar del Talent Hackathon at Home y básicamente es una estrategia evolucionariamente estable que propone de qué manera podría funcionar una economía colaborativa
ahora en un contexto post-pandemia. De igual forma, también tenemos una página web interactiva. Aquí viene el equipo de desarrollo que estuvo trabajando. A mí específicamente me tocó participar en este proyecto en el tema de los mapas en el entorno geográfico. Y bueno, también voy a hablar acerca de los proyectos que he estado desarrollando con mis estudiantes. Específicamente ahí están mis estudiantes de Ciencias Ambientales de Tecnológico de Sonora, en el cual hemos estado desarrollando junto con ITESCA y junto con la Universidad de La Salle diferentes proyectos. Uno de los proyectos de los cuales voy a hablar el día de hoy, porque tiene que ver mucho con un problema al que nos estamos enfrentando como sociedad, es el tema de las abejas, el tema de que pues ahora las abejas están muriendo por muchas razones que tienen con agroquímicos, que tienen que ver con cambio climático. Entonces, uno de mis estudiantes justamente de ingeniería de software han estado desarrollando este genial proyecto en el lenguaje de programación R que se llama Zombie. Zombie es un proyecto que va de la mano con apicultores y productores locales. De hecho, aquí me gustaría presentarlo. Entonces, yo tengo una capa cartográfica en la cual puedo acceder hacia dónde están los apiarios y posteriormente, digamos, en un contexto gráfico, puedo saber cuál es el lugar ideal en base a un análisis multicriterio territorial de aptitud territorial para los mejores apiarios, para que de esta forma los apiarios puedan tener cercanía a ríos, puedan tener cercanía a cierto tipo de vegetación y cercanía a cierto tipo de esquemas de floración estacional. Y esto lo obtenemos principalmente, como pueden ver, con datos de Conagua, con datos de Conavio, con datos de el INEGI y por supuesto con datos procesados de NDVI y de temperatura de la NASA. Entonces, digamos, siempre ha sido como muy importante para mí poder involucrar a los estudiantes en este tipo de iniciativas que no solamente sean investigación, pero que también puedan ser accesibles, asequibles, interactuables por el común denominador de la población, que ese es el torno de mi charla. Ahora, todo esto lo estamos haciendo a través de una buena parte de una ONG que se llama Tomato Valley. Tomato Valley ya teníamos 10 años, desde aproximadamente, 10 años, vamos a cumplir 11 este año, desde 2009, promoviendo una comunidad de ciencia y tecnología a través de muchas iniciativas, como lo es Space Up Challenge, como lo es Arduino Day, como lo es dar talleres, como lo es generar foros. Creemos que con la comunidad podemos crecer. Entonces, pues básicamente todo lo que hacemos en Tomato Valley es hacer la ciencia accesible, no solamente en información, sino también en el tema del uso. Aquí hay un artículo, Juventud y Emprendimiento Científico, que escribieron acerca de nosotros. Y bueno, aquí estamos en el año 2008 con el invitado Steve Wozniak, ahí en Mazatlán, en el hackathon que estuvimos ahí participando, con el gobierno de Sinaloa y con la UPSIN de por ahí de Mazatlán. A su par, aquí tenemos al ingeniero Miguel del Castillo, del Instituto de Investigación AMS en la NASA, el cual está impartiendo un taller acerca del uso de una herramienta que se llama WorldWith, que es una herramienta para divulgar tecnología basada en visualizaciones geográficas interactivas 3D. Y esto es un taller completamente gratuito que se estuvo dando aquí en Obregón, Sonora, por un ingeniero de la NASA. Aquí podemos ver una pequeña nota acerca de Miguel. Entonces lo que hicimos nosotros fue que en uno de los eventos de Tomato Valley, que es un hackathon, invitamos a este ingeniero de NASA que diera un taller para las personas. Entonces el tema de democratizar la ciencia y la tecnología en herramientas geográficas, en herramientas de sostenibilidad, no solamente es llevar el conocimiento de la gente, sino que involucrarlos en talleres en los cuales ellos también puedan hacer su propuesta hacia los estudiantes y hacia la sociedad en general. Acá tenemos también, por ejemplo, un foro por acá en ITESCA. Tenemos charlas que estuvieron impartiendo. Como pueden ver aquí, WorldWith es una herramienta que se utiliza muchísimo para hacer visualizaciones no solamente geográficas dentro de la Tierra, sino también, por ejemplo, aquí Miguel del Castillo está hablando acerca de una aplicación que él realizó para el traqueo de satélites y de cuerpos y objetos fuera de la Tierra. Ahora, también nos hemos ocupado mucho en el tema con NASA. Por ejemplo, aquí en el año 2008 invitamos al doctor Emanuel Urquieta, del Instituto de Investigación Transnacional para la Salud Espacial en la NASA, ahí en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas. Inclusive se diseñó un escudo para esta misión y básicamente se estuvo viendo el tema de medicina espacial y esto se hizo en conjunto con la Unison. Ahora, en este contexto de estar democratizando estos esfuerzos, también hemos traído talleres, por ejemplo, con Fernando Amir de NASA, y hemos estado haciendo completamente abiertos. En el caso de se llevó en Hermosillo, Sonora, en las instalaciones del TEC de Monterrey, y también fue completamente abierto, y aquí tenemos algunas fotos de esto.
Otra de las cosas que hemos estado haciendo en Tomato Valley por el tema de democratizar ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible ha sido mucho el tema de involucrar el arte, en este caso con los quehaceres de investigación. Entonces, todas las pinturas que ven ahí ustedes tienen que ver con desarrollos tecnológicos, desarrollo del futuro, pero tienen que ver también con ciencia y son hechas por artistas sonorenses. Un caso de estudio muy específico del cual quiero hablar el día de hoy para concluir mi charla es Open Data Day, que fue una serie de charlas y talleres que hicimos en la Universidad La Salle Noroeste, aquí en Ciudad Obregón. Particularmente a mí me tocó impartir el taller de manejo de datos geoespaciales con el software libre QGIS, y a un colega, Héctor Gerardo, le tocó impartir ciencia de datos con RStudio. De esta forma, entonces, en Ciudad Obregón se estuvo realizando, por ejemplo, el uso de datos geográficos, por ejemplo, de actividades de crimen, y se dio una obra de teatro en la cual se sensibiliza a la gente acerca de un problema social como lo es el crimen, y posteriormente mis estudiantes estuvieron analizando, ¿no?, ese tema. Aquí estamos dando el taller de QGIS y aquí se está dando el taller de R. Entonces, digamos que dentro de todas las comunidades que estuvimos viendo, estos son los diferentes eventos que hemos estado realizando. Y bueno, aquí me voy a adelantar un poquito para ver cómo es la iniciativa de Open Data Day, los diferentes eventos que hemos estado teniendo, como los Space Up Challenge, como lo han sido los proyectos. Por ejemplo, este proyecto que tenía que ver con el mapeo de vegetación dañada por ozono troposférico, y básicamente se le tomaba una foto a una hoja y podía mapear dónde había hojas con daño por ozono troposférico, y ese también fue un proyecto que se hizo para Space Up Challenge. También hemos estado con iniciativas de Smart Cities, en las cuales hacemos, por ejemplo, aquí Culiacán Inteligente, Civic Hack Nights. Hemos hablado mucho en Hermosillo de la relación entre la cobertura vegetal y el calor. También hemos hecho eventos como Data Viewers, en los cuales, por ejemplo, aquí hablo de la cobertura vegetal y la relación con el calor en la ciudad de Hermosillo. Se dan talleres y se dan charlas en el cual evaluamos, por ejemplo, de un mapa térmico de Hermosillo, su relación con el estrato de vegetación, y nos damos cuenta que en Hermosillo existe un problema en el contexto de que no existe suficiente cobertura vegetal urbana. Entonces, a través de un análisis muy sencillo de regresión lineal, determinamos que sí existe una relación clara entre la cobertura vegetal y la temperatura en una ciudad que ha sido de las más calientes de México y a veces del mundo. Entonces, aunado a esto, siempre se ha tenido como esta, digamos, sensibilidad de decir, si bien hacemos este tipo de investigación científica y si bien hacemos el tema de los talleres, también estamos plenamente conscientes de todas las iniciativas civiles que está habiendo por plantar árboles, por ejemplo, en Hermosillo, que son pues también súper importantes. Y bueno, ya para finalizar, en los años 2017 y 2018, nos tocó estar participando en este programa de fortalecimiento del ecosistema de innovación sonorense, al cual pueden acceder en esta URL, que a través del tema de en la Escuela de Salud Pública de Harvard-Techan estuvimos capacitándonos por ahí en todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y salud ambiental. Entonces, ya quisiera concluir mi charla. Por aquí hice de una manera muy resumida y espero haber sido muy sintético, en el sentido de que, si bien ahora en el contexto de la pandemia las cosas son muy complicadas, creo que tenemos ahora una oportunidad de unirnos como una comunidad a través de herramientas tecnológicas para poder formar decisiones basadas más bien en datos y en ciencia, que en otro tipo de asuntos. Y para eso el tema de democratizar la ciencia hacia, por ejemplo, muchachos de prepa, hacia, por ejemplo, personas que regularmente no se acercan, es muy importante. Entonces creo que el quehacer de los investigadores tendría que estar también viendo este tipo de sectores de la población y estarse pues acercando a iniciativas a ONGs que también juegan un papel fundamental. Entonces, este es mi correo. Muchas gracias por escucharme, de verdad. Traté de hacerlo lo más sintético que pude y espero que el mensaje haya sido claro. Y si me quieren contactar, yo soy un libro abierto, de verdad, a participar en cualquier tipo de iniciativa por desarrollo y por la sociedad. Y pues muchas gracias, y aquí concluye mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece ser que María tuvo un problema de conexión, pero en un momento regresa. Entonces, si gustan, podemos
comenzar a responder algunas de las preguntas que tiene el público. Muy bien. Voy a tratar de conectar de nuevo a María. Entonces, en vez de las preguntas, les pediría comenzar, así como las presentaciones se fueron dando, con unos 3 minutitos cada uno, con las conclusiones generales que pueden dar de la mesa. Por favor, comenzamos con Hilda. Hola, gracias. Estaba intentando responder en el chat, pero respondo rápidamente por aquí las preguntas que capté. Para Río Shiva dice, si los socios son empresas privadas, es difícil pensar que la preocupación de ellos es la conservación de los recursos hídricos. Pero como comentaba, ha habido una participación cada vez mayor de las empresas privadas, aunque todavía nos falta mucho para involucrarse en la conservación de los recursos hídricos. Yo diría que hay intereses que son legítimos de parte de todos los actores y, por supuesto, tratar de conciliar todos los intereses normalmente es un asunto complicado, pero no imposible. Y por eso este tipo de esquemas como el que les platiqué nos enseña que es posible conciliar intereses y sumar experiencias, voluntades y recursos. No quiere decir que esté todo resuelto, pero pues hay esquemas como estos y otros como los que comentaba María, que dan muestra de que trabajando juntos es posible lograr la conservación. Luego preguntaban qué acciones estamos implementando para la protección de áreas de recarga. Bueno, diría que lo primero es conocer cuáles son las zonas de recarga. Nosotros, por ejemplo, a manera de ejemplo también, les comento, acabamos de terminar un estudio en la Cuenca de México para identificar cuáles son las zonas con mayor potencial de recarga. Y el principal reto en este sentido es evitar los cambios de uso del suelo. En muchos lugares las zonas de recarga se están sellando por el crecimiento urbano, por cambios de suelo básicamente urbano, y por lo tanto las acciones tienen que estar muy encaminadas a controlar esos cambios de uso del suelo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en algunos lugares, todavía de manera incipiente, pero tratando de incluir también en los ordenamientos territoriales, en todos los sistemas de gestión territorial, que las áreas de recarga sean consideradas como uno de los objetivos, digamos, de protección. Luego, Miguel Ángel Cisneros, en Tijuana, tiene una iniciativa para recuperar el río Tijuana y con mucho gusto podemos platicar offline sobre la posibilidad de explorar posibilidades de trabajo en conjunto. Preguntaba también Federico si tenemos este estudio como el que presenté de Monterrey para otros lugares. Sí, estamos trabajando en un portafolio similar para la Ciudad de México, para Zacatecas, para Guanajuato y estamos iniciando con Morelos. Y termina los ejemplos de acciones de conservación en la zona de Monterrey. Bueno, las acciones se dividen básicamente en conservación activa y pasiva, ¿no? Las activas están muy enfocadas en restauración, sobre todo del suelo y de la cubierta vegetal, con un portafolio grande de posibilidades, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada sitio. Y la conservación pasiva, como le llamamos, está enfocada fundamentalmente a evitar presiones sobre zonas que están en buen estado de conservación, ¿no? Como evitar el pastoreo, el manejo del fuego, evitar incendios, etcétera, para que la naturaleza pueda hacer sola su parte y conservarse y restaurarse. Estas son las preguntas que tengo anotadas hasta el momento directamente para mí. Muchísimas gracias. Entonces, damos ahora la palabra al ingeniero Treviño para que responda brevemente a las preguntas o nos deje algunas conclusiones. Si me pudieras permitir compartir una tabla que me han estado preguntando de los porcentajes de
de reciclado para poderla compartir. Listo. Varias personas me han preguntado que más o menos cuántos se recuperan de algunos envases y embalajes. La estadística que pudimos recuperar de varias cámaras, asociaciones, productores, sistemas, etcétera, incluso del gobierno, nos pudieron permitir integrar esta tabla, donde pues prácticamente los primeros 6 columnas son los plásticos más usados para envases y embalajes: el polietileno, el PET, que es el tereftalato de polietileno, el polietileno de alta densidad rígido, el polipropileno rígido, y les voy poniendo ejemplos. Bueno, la primera es la botella de agua purificada, aceite comestible, etcétera, el PET. En el polietileno de alta densidad, lo que es el cloro, suavizantes, garrafón lechero. El polipropileno rígido son que se conoce como el Tupperware, o sea, lo que es refrigerable para lácteos, todo lo que está en cremas, yogures, lácteos. El polietileno de alta densidad flexible, que también se utiliza en una parte para las bolsas, principalmente de acarreo, en el cual nosotros no estamos involucrados, pero bueno, es una estadística que pudimos generar. El polietileno de baja densidad flexible, que es el empaque y embalaje de muchas cosas, desde invernaderos hasta el forro de los cuadernos, bolsas, empaques, etcétera. El BioPP flexible es lo que se conoce como lo metalizado y no metalizado, es decir, sopas, frituras, galletas, botanas, todo este tipo de material flexible. Obviamente el aluminio, están considerados exclusivamente las latas de aluminio, porque hay un sector de perfiles de aluminio de construcción que no está considerado aquí. Y el vidrio que nosotros conocemos en envases, no vidrio plano, es exclusivamente vidrio, vamos a llamarle, que sale al mercado para venta. En el caso del vidrio, en el caso del PET, hay envases retornables que no están metidos aquí, son normalmente sistemas cerrados que se utilizan en restaurantes, en lugares de consumo, y que regrese el envase tal cual. Pero bueno, aquí lo importante que hemos podido encontrar es que sí hay porcentajes importantes para materiales diversos, que el reto principal que estamos teniendo enfrente en México y en el resto del mundo son los flexibles, porque obviamente pesan menos, se utiliza menos material, pero pesan menos y es más difícil de recuperarlos, sobre todo en forma manual, como se hace en México y en América Latina. Tendremos que pensar en sistemas de recuperación mucho más automatizados, donde sea más eficiente la recuperación. El caso del vidrio, pues que se ha quedado un poco estancado por el tema del flete de regreso y de algunos temas. Pero bueno, el diagnóstico se pudo realizar. Hay un potencial importante. Principalmente se utiliza casi todo en México. Sin embargo, bueno, pues hay un tema que hoy ya se ha vuelto atractivo para muchos: exportar residuos por la paridad que tuvimos a principios de año. Este año 2020 ha sido, íbamos en crecimiento del 2019. La pandemia, primero el cambio del tipo dólar, se exportó mucho, se juntó mucho, la pandemia lo paró, las plantas de separación y recuperación de materiales se separaron, los pepenadores no salieron a trabajar, los trabajadores de las plantas tampoco, entonces se hizo una caída. Sin embargo, ha estado volviendo a resurgir, y por ejemplo en el caso del PET se ha logrado mantener 53% de recuperación este año a pesar de la pandemia. Sin embargo, tenemos que entender que salieron nuevos productos en el mercado, como pueden ser los sanitizantes, los tapabocas, que les decía yo, son residuos sanitarios que se tienen que manejar diferente. Por lo general no van a reciclaje, sino tienen que ir a destrucción, como la de los hospitales.
y desgraciadamente México todavía no estaba preparado para esta termovalorización de residuos sanitarios. Esta es la tabla que yo pudiera en el momento compartirles. Estamos preparando una más actualizada para el 2019, que espero en breve pudiéramos compartir. En cuanto a las diferentes preguntas que me hicieron de contestar la mayoría, tomo nota de los lagos que me sugieren para hacer ecorescates. Los vamos a tratar de incluir en nuestras acciones, de tal manera que pudiéramos empezar a tener alguna influencia y colaboración con los gobiernos, porque estos temas sociales tenemos que involucrar a las comunidades aledañas, tenemos que involucrar al gobierno para que se haga responsable de lo que no son envases, y obviamente la industria tiene que entrar a ver qué se puede hacer con los envases y embalajes. Creo que pude contestar la mayoría de las preguntas. De todos modos, les sugiero visitar nuestra página www.ecose.mx, donde hay una descripción de todos los programas que tenemos, desde de las escuelas, los institucionales, los sociales de tipo de comunidades marginadas, el canje por despensa, la plataforma educativa EducaVerde, cómo manejar los residuos, cómo se manejan los empaques, cuáles son las sugerencias, cómo aprender, incluso tener información para compartirla en las clases que puedan dar a algunos de ustedes. Muchas gracias. Tengo entendido que ahorita siguen comentarios de Lucía y luego de Juan. Gracias. Voy a tratar de hacer para que también Juan pueda aportar. Entonces, creo que me voy a ir un poco más a algunas conclusiones que quisiera subrayar aquí. Por ahí veía un comentario que decían que el manejo forestal comunitario es una mala definición, porque pues al final el manejo forestal es forestal y no cambia si lo hace una comunidad o otro actor. Y efectivamente no es una definición que defina el método silvícola, por supuesto que no. Es una definición que de lo que habla justamente es de el actor que se encarga de hacer el manejo forestal. Y esa diferencia entre si un predio es manejado por una comunidad en colectivo, a diferencia de cuando lo maneja una empresa, tiene resultados distintos, sobre todo en términos sociales, económicos y por lo tanto también del paisaje forestal. Y este modelo en el que las comunidades colectivamente manejan sus bosques ha sido un modelo que México ha comenzado a exportar a otros lados del mundo, dado que se ha visto que en la medida en la que las comunidades tienen y el apoyo institucional y legal finalmente para poder aprovechar los recursos naturales desde con el reconocimiento de la tenencia, del derecho de ser ellos quienes aprovechan, etcétera. Eso ha traído una serie de beneficios como por ejemplo la permanencia de esos modelos, porque las comunidades no tienen otra tierra, no son una empresa que hoy puede estar aquí, mañana puede ir a aprovechar otra y después en otro lugar. Las comunidades, el arraigo a ese espacio y a ese territorio por parte de las comunidades hace que su visión pueda ser de mucho más largo plazo. Además, es un modelo pues que genera empleo para una diversidad de personas y hace también que muchas de las decisiones que tomen las comunidades no estén solamente basadas en maximizar la ganancia, sino en maximizar el beneficio social que se obtiene de las distintas estrategias de manejo y aprovechamiento. Entonces, es un modelo, además, que entre los co-beneficios que trae es que en sí mismo fortalece la gobernanza de los territorios, porque cuando las comunidades tienen el derecho de aprovechar los bosques, ellas entonces tienen una razón para organizarse, una razón para tomar decisiones juntas, una razón para desarrollar estrategias.
en colectivo sobre la regulación del uso y el acceso a los recursos naturales. Por lo tanto, el ejercicio de gobernanza territorial se fortalece y genera otros beneficios que no son solamente en el manejo del bosque, sino son también en el manejo del agua, de los problemas sociales, de los conflictos, del control del sitio ante una entrada externa como es el crimen organizado. Entonces, digamos que es un detonador de organización comunitaria alrededor de otras estrategias territoriales. Y por lo tanto, es un alto valor que tiene México en su lucha por poder conservar amplias regiones y amplias superficies forestales que ningún otro actor, ni gubernamental ni privado en el país, tiene la capacidad de hacer. Por lo tanto, las políticas públicas que vayan dirigidas a fortalecer estos esquemas son políticas públicas que van a tener resultados múltiples, tanto en desarrollo social y económico como en conservación de recursos naturales. Gracias. Muchas gracias. Juan, por favor. Pues bueno, de entrada, pues recalco, muchas gracias por darme el honor de participar con ustedes. Estoy encantado con sus exposiciones, de verdad. Entonces, contestando un poco el tema de cómo pueden contactarme, puse por aquí en el chat mi correo, ahí a Ana Laura Cervantes. Por acá me preguntaban acerca del tema de WhatsApp, ya copié su correo, me ha tocado participar ahí en el ITG dando talleres de sistemas de información geográfica, y aquí viene una pregunta muy interesante que tiene que ver con los esquemas en los cuales, por ejemplo, la ciencia ciudadana pueda homologarse observatorios ciudadanos, por ejemplo, como la Ciudad de México, y bueno, realmente no estoy seguro si exista un camino formal para hacerlo, pero sí me gustaría bastante porque sí hemos estado un poco en el tema de ciencia ciudadana, por ejemplo, con el proyecto de las abejas, y no sé si haya como más preguntas en ese sentido. Creo que eran las que iban dirigidas hacia mí, o si exista alguna más que podamos ver por acá por el chat. Bueno, muchas gracias del chat, así fueron las preguntas. Sí. Yo tengo otras, pero ya por el tiempo ya no podemos, tenemos que cerrar en 3 minutos el seminario. Lamentablemente tuve un percance tecnológico, sin embargo, ya vimos durante el seminario diferentes rutas en el camino hacia la sustentabilidad a corto, a mediano, a largo plazo, con la participación, el empuje desde la sociedad organizada, con diferentes herramientas incluso a la mano, tecnológicas, arte, bueno, un poco en la última se comentó de arte de teatro. Yo creo que es a futuro organizar una sesión más sobre la participación de música, danza, pintura, teatro sería también muy interesante como este contexto integrador desde la sociedad misma y empoderamiento mismo de la sociedad para la toma de decisiones. En este contexto, invito a que pensemos sobre el potencial enorme que se tiene en este tipo de alianzas de academia, la sociedad y el sector, bueno, incluso privado y gubernamental para la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Para frenar algunas iniciativas mal planteadas con reduccionismo político, por ejemplo, para reorientar las políticas públicas e incluso iniciativas masivas y para controlar, que también existen otras iniciativas por estilo como Controla tu Gobierno para auditoría de cumplimiento gubernamental de programas, ¿no? Entonces hay muchas más organizaciones que existen en el país, en Latinoamérica, en el mundo, que podemos ver las experiencias y hacer este tipo de alianzas. En este sentido es un gran potencial. Y por último, claro, el papel de la ciencia ciudadana.
yo creo que en México todavía no se descubre en su totalidad y la ciencia misma tiene que cambiarse en términos de ciencia, acción y transdisciplina. Entonces, yo creo que ya estamos justo casi a las 12 cerrando esta sesión, pero quedan muchas preguntas, muchos debates a futuro y muchas gracias a nuestros invitados ponentes por compartir su experiencia y a todos los participantes que nos han escuchado otra vez y han intercambiado preguntas por chat. En algún momento hemos llegado a 160 espectadores y participantes, entonces invitamos a la siguiente mesa que va a ser el próximo viernes, que justamente va a tratar de pensar sostenibilidad ambiental en tiempos de pandemia. Ya se tocaron algunos puntos de dificultad o quizás oportunidad para algunas cuestiones, pero va a ser así el tema. Muchas gracias a todos y seguimos en comunicación.